Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 18 de abril la Iglesia celebra el día de San Francisco Solano. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Francisco Solano, llamado el taumaturgo del Nuevo Mundo, por la cantidad de prodigios y milagros que obtuvo en Sudamérica, nació en 1549 en Montilla, Andalucía, España. Su padre era alcalde de la ciudad y el jovencito desde muy pequeño se caracterizó por su habilidad para poner paz entre los que peleaban. Cuando había algún duelo a espada, bastaba que Francisco corriera a donde los combatientes. Él le suplicaba que se dejaran de pelear. Y saben, así lo hacían. Estudió con los jesuitas, pero entró en la comunidad franciscana, porque le atraían mucho la pobreza y la vida tan sacrificada de los religiosos de San Francisco. Los primeros años de sacerdocio los dedicó a predicar con gran provecho en el sur de España. Sus sermones no tenían nada de rebuscados ni de elegantes, pero llegaban hasta el fondo del corazón de los pecadores y conseguía grandes conversiones. Es que rezaba mucho antes de cada predicación. Llegó a Andalucía la peste de tifo negra, y Francisco y su compañero Fray Buenaventura se dedicaron a atender los enfermos abandonados. Buenaventura se contagió y murió, pero ahora es santo. Luego se contagió también Francisco y creyó que ya le había llegado la hora de partir para la eternidad, pero de la manera más inesperada quedó curado. Con eso se dio cuenta de que Dios le tenía para obras apostólicas todavía más difíciles. Pidió a sus superiores que lo enviaran de misionero a África y no le fue aceptada la petición, pero poco después el rey Felipe II pidió a los franciscanos que enviaran misioneros a Sudamérica y entonces sí fue enviado Francisco a extender la religión por todas estas tierras. Y sucedió que una terrible tempestad lanzó al barco con una roca frente a Panamá y se partió en dos. No había sino una embarcación para volver a tierra firme, y el misionero prefirió quedarse allá en esos escollos con los esclavos negros. Él había venido instruyéndolos duramente durante el viaje y acompañarlos hasta que llegara otra barca a salvarlos, y aprovechó esos 3 días de terror y peligro para acabar de instruirlos y bautizarlos allí mismo. Varios de ellos perecieron, pero ya se habían bautizados. La pequeña embarcación los llevó a una costa inhospitalaria y allá pasaron días terribles y de hambre. Cuando los marineros se desesperaban, lo único que podía calmarlos era la intervención del padre Francisco. Cuando había peleas, el único que le hacían caso para dejar de pelear era al padre Solano. Al fin, lograron que un barco los recogiera y los llevara a la ciudad de Lima. Fray Francisco Solano recorrió el continente americano durante 20 años, predicando especialmente a los indios, pero su viaje más largo fue el que tuvo que hacer a pie con incontables peligros y sufrimientos, desde Lima hasta Tucumán, Argentina, y hasta los Pampas y el Chaco de Paraguayo, más de 3.000 kilómetros sin ninguna comodidad, solo confiado en Dios y movido por el deseo de salvar almas. Y le sucedió que en aquel gran viaje misionero lograba aprender con extraordinaria facilidad los dialectos de aquellos indios a los que él estaba hablando. A las 2 semanas de estar con ellos, los entendían, todos se admiraban. Sus compañeros misioneros se admiraban también grandemente de este prodigio y lo consideraban un verdadero milagro de Dios. Fray Francisco llegaba a las tribus más guerreras e indomitadas y, aunque al principio lo recibían al son de batalla, después de predicarles por unos minutos con un crucifijo en la mano, conseguía que todos empezaran a escucharlo con un corazón dócil y que se hicieran bautizar por centenares y miles. El Jueves Santo estaba él predicando en La Rioja, Argentina, y llegó la voz de que se acercaban millares de indios salvajes a atacar la población.
El peligro era sumamente grave. Todos se dispusieron a la defensa, pero Fray Francisco salió con su crucifijo en la mano, se colocó frente a los guerreros atacantes y de tal manera les habló, logrando que lo entendieran muy bien en su propio idioma, que los indígenas desistieron del ataque y poco después aceptaron ser evangelizados y bautizados en la religión católica. El padre Solano tenía una hermosa voz y sabía tocar muy bien el violín y la guitarra, y en los sitios que visitaba divertía a sus oyentes con sus alegres canciones. Un día llegó a un convento donde los religiosos eran demasiado serios y recordando el espíritu de San Francisco de Asís, que era vivir siempre interior y exteriormente alegre, se puso a cantarles y hasta danzar tan jocosamente que aquellos frailes terminaron todos cantando, riendo y hasta bailando en honor del Señor de Dios. San Francisco Solano misionó por 14 años por el Chaco paraguayo, por Uruguay, el Río de Plata, Santa Fe y Córdoba de Argentina. Siempre a pie, convirtiendo innumerables indígenas y también muchísimos colonos españoles. Su paso por cada ciudad o campo era un renacer del fervor religioso. A imitación de su patrono, San Francisco de Asís, el padre Solano sentía gran cariño por los animalitos de Dios. Las aves lo rodeaban muy frecuentemente y luego una voz suya salían todas cantando al aire, revoloteando tan alegre como si estuvieran alabando a Dios. Por orden de los superiores, los últimos años los pasó Fray Francisco en la ciudad de Lima, predicando y convirtiendo pecadores. Entraba a las casas de juego y hacía suspender aquellos vicios y llevaba a los jugadores al templo. En los teatros, en plena función inmoral, hacía suspender la representación y echaba un fogoso sermón desde el escenario. Hacía llorar y arrepentirse a muchos pecadores. En plena plaza predicaba al pueblo, anunciando terribles castigos de Dios si seguían cometiendo tantos pecados, y estos conseguían muchas conversiones. Un día, estando predicando en una misa, empezó a temblar. La gente quiso salir huyendo, pero él les dijo: si piden perdón a Dios, no les sucederá nada malo. Todos pidieron perdón y nada malo sucedió aquel día allí. Otro día, en pleno sermón, exclamó: por las maldades de esta gente, todo lo que está a mi alrededor será destruido y no quedará sino el sitio donde estoy predicando. Y así sucedió. Años después llegó un terremoto, destruyó el templo y todos los alrededores, y el único sitio que quedó sin que le pasara nada fue aquel desde donde el santo había predicado. En mayo del 1610 empezó a sentirse muy débil. Los médicos que lo atendían se admiraban de su paciencia y santidad. El 14 de julio, una bandada de pajaritos entró cantando a su habitación y el padre Francisco exclamó: «Que Dios sea glorificado», y expiró. Desde lejos, la gente vio una rara iluminación en esa habitación durante toda la noche. Es por eso que hoy es el día de San Francisco Solano. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto podemos aprender en el día de hoy de San Francisco Solano? Lo primero es que tú y yo siempre debemos orar antes de hablar. Muchas veces intentamos corregir a nuestros hijos, hablarle a nuestras parejas, pero lo hacemos con nuestro propio entendimiento. Y no es así. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que es el que habla a través de nosotros. Por eso, te invito a que cada vez que vayas a hablar con tu hijo o con tu esposo, cuando quieras aconsejar a alguien, en primer lugar tienes que orar. Cuando nosotros hablamos sin orar, lo que estamos diciendo son propias palabras nuestras. Pero cuando estás en oración, es el Espíritu Santo, es el mismo Dios quien habla a través de ti. Lo segundo que podemos aprender, hermanos y hermanas, es que siempre debemos preocuparnos por los demás, especialmente por aquellos que no se han bautizado. ¿Cuántas personas habrán en tu comunidad que no tienen el sacramento de la confirmación, el bautizo? Por eso te invito a que los ayudes a acercarse al Señor. Te invito a que permitas y hagas que a través de ti muchos sean salvados. Mis queridos hermanos y hermanas, también aprendemos que tenemos que confiar en el Señor. Mira,
Mientras todos pensaban pelear, él en lo único que pensaba era agarrar su crucifijo en la mano y hablar en nombre de Dios. Hoy es un día para que tú también hables en nombre de Dios a ese problema, a esa situación que te atormenta. Háblale en el nombre del Señor y vas a ver cómo contempla su gloria. Mis queridos hermanos y hermanas, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias en este día por compartir, gracias por suscribirte en este canal, pero sobre todo, déjame saber qué te enseña a ti el santo de hoy. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.